Bom dia, bem-vindo todo mundo à aula de língua portuguesa. Bienvenidos, gracias por la escrita y gracias por conectarse a su clase. Vamos a iniciar con un nuevo versículo, ¿verdad? Para esta semana vamos a revisar nuevamente el libro de Génesis. En español nos dice, Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Bueno, teniendo eso como referencia, vamos a compararlo con la Nueva Biblia Viva. Hay algunas cosas que pues van a resultar interesantes de este pasaje en términos de pronunciaciones, ¿verdad? En términos de lo que es la lengua portuguesa. Bueno, en primer lugar, destacar que hay una serie de nombres en este versículo a los cuales podemos hacer alusión en términos comparativos entre su escritura y pronunciación en español y en lo que vendría siendo el portugués. El versículo comienza diciéndonos en Tao, y miren qué curioso que la primera palabra y la segunda, que es un nombre, pero el primero es un verbo y el segundo es un nombre, parecieran escribirse al final igual, con una A, con el diacrítico de la virgulilla, que nos indica, pues claro, una nasalización y con una O que se convierte en una especie de U, pero como la W. Vea, cuando decimos más o menos. En Tau, en Tau Abrau. El nombre de Abraham, que nosotros lo pronunciamos en español, en portugués sonaría a Abrão, Abrão, con A nasalizada y una W nasalizada, Abrão. Então, Abrão, mudou seu acampamento para perto dos caballos. Bueno, en ese caso tenemos la otra palabra, donde nos dice Mangri. G. Mangri. Aquí sí cambia la escritura, igual que el nombre de Abraham, pueden ver de que cambia la escritura, igual cambia para Mamre. Nosotros la escribimos con una M, en portugués se escribe con una N. Y la pronunciación es con una A nasalizada, Mangri, Mangri, con una E irregular y una I al final, Mangri. Y luego nos dice próximo G y viene la otra palabra. En este caso, sí, quizás compartimos algo. Y es que lo que sucede es que en el español decimos Hebrón, aunque originalmente debería ser Hebrón, sonando esa H como su sonido original. Pero casualiza que en portugués tampoco vamos a hacerla sonar. Solo vamos a decir Hebrón, Hebrón. Simplemente la E, como que la H no está, y esa O nasalizada, Hebrón. Así que ahí tendríamos ya esos nombres, ¿verdad? Que sí, digamos, tienen cambios mínimos, pero que hacen alguna diferencia, pero esta se escribe prácticamente igual, pero la pronunciación, nosotros decimos Hebrón, en portugués vamos a decir Hebrón, Hebrón. Luego nos dice Ali, Abraham, vuelve a aparecer el nombre de Abraham, Abraham construyó, allí Abraham construyó un, y aquí viene la palabra que vamos a usar esta semana, autar. Autar. La palabra en español es altar, pero en portugués la L se convierte en una U corta o una W, dependiendo de cómo lo querramos pronunciar. Y con R uvular al final. Autau, au señor. Autau, au señor. Sería un altar al Señor en ese caso, pero con el umbe, que si recuerdan, hemos estado estudiando números y pues nos aparece allí este número. El que sería un autar,
Au Señor. Voy a ponerles la transcripción fonética de la frase con la que vamos a practicar el día de hoy. La cita, pues, es Génesis 13 y luego tendríamos 18. Ya que hemos estado estudiando números, pues em, podemos ir viendo ahí la práctica. Tendríamos 13, 18. 13, 18. Bueno, vamos a poner por acá entonces la transcripción de esto, que sonaría así: autar au Señor. Autar au Señor. Recuerden que esas W suenan como una U larga. Autar au Señor. Autar au Señor. ¿Qué las podemos, si se nos hace más fácil, podemos usar las U cortas, lo que he explicado en otras ocasiones, ¿verdad? Oh. Podemos esto cambiar aquí el sonido por esta. Bien. Autar au Señor. Cuando aparece el sonido de esa W, se puede sustituir por una U corta si así se desea y suena bastante similar. Bien, bueno, nos saludamos al escuchar su nombre y luego me dicen la frase para la clase de este día. Buen día, Ariana. Bom dia, altar ou senhor. Muy obrigado, muy bien. Buen día, Carolina. Bom dia, altar ao Senhor. Bien, bien, muy bien. Vamos a seguir entonces con buen día, Erika. Buen día, altar ao Senhor. Excelente, muy bien. Karen, sería su turno. Buen día. Bom dia, altar ao Senhor. Bien, bien. Buen día, Levi. Buen día, Aitar au Señor. Ok, bueno, Levi, podemos mejorar la R para que no suene tan como el español y que suene más como la R uvular, y que suene como autau au señor. Trate de hacerlo con esa Aquí es donde va a ser el esfuerzo, digamos. Autau au señor. Una vez más, Levi. Autad au Señor. Ok, bueno, vamos a seguir ahí. Recuerden que la era irregular, para practicarla, a los que tengan dificultad, imagínense que están haciendo gárgaras. Vea, como cuando retenemos aquí algún líquido y hacemos uh, ese es el sonido que buscamos. Vea, autau, au señor. Uh, uh. Bien, bueno, buen día, Mary. Ok, bueno, la dejamos pendiente. Con cuidado por ahí. Ok, muy obrigado. Gracias, Mary. Bueno, vamos entonces a pasar a la siguiente parte. Eh, numeráis. Bueno, vamos a ir del 40 al 49, ¿verdad? En este caso. Ya tenemos por acá la transcripción. Vamos a ver que en esta casi no hay diferencia entre portugués europeo y de Brasil. Vean acá, la única diferencia es esta A, que para beneficio nuestro, en Brasil se dice con una A como del español. Ua, 40, 40. Si quisiéramos sonar como irregular, aquí no sonaría así, porque nos está indicando que es una R redonda. Entonces aquí no hay necesidad de hacer R ovular, porque no está indicado. Vamos a hacerlo como 40, muy parecido al español, 40. Pero lo que sí es que la sílaba tónica es esta ren, ahí va la sílaba tónica. Entonces debemos decir 40, 40. Cuando nosotros decimos el número 40 en español, digamos que se escucha bien plano, pero en portugués
al centro debe de llevar fuerza de voz. 40, 40. En el portugués europeo se usa la A centralizada en estas dos, lo cual sería un ligero cambio en el sonido. Pero, repito, esta es de las que llevan esa W. Entonces, si esa W se nos hace como muy complicada de sacar, podemos hacer lo mismo que acabamos de hacer, digamos, con lo del versículo. Bien, podemos hacerla sonar como una U corta, o podemos verla como que fuera una U corta. Y vamos a sacar más o menos un sonido muy, muy similar. Bien, entonces, este es el sonido que vamos a buscar. Ahora, en el resto, pues son los números que ya hemos practicado. Hemos practicado con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esos son los que ya hemos estado viendo, ya conocimos, así que lo que vamos a hacer ese día es nada más agregar el resto. Pero voy a poner aquí una nota, ¿verdad? Importante para que todos puedan recordarla, y es que todo esto, todo esto, voy a poner un color que se note más. En todo este bloque, no se les olvide que donde está escrita esa E, en el fonema lo que buscamos es una I. Entonces vamos a decir 40 y luego vamos a decir 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Eso es lo que vamos a ir buscando. Si escuchamos acá, presten atención al sonido, recordando que si hiciéramos las graditas, lo que esperamos es escuchar acá. Esto bajito, aquí subimos y aquí volvemos a bajar. 40, ¿Noten? 40, En la den, ahí es la fuerza de voz. 40, 41, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Los del 1 al 9 son los que debemos estar practicando porque en toda esta secuencia van a seguir apareciendo. De ahí debemos recordar esas terminaciones. Vea que el 3 que lleva el apóstrofe circunflejo suena como EI. 3. El 4, el 5 y el 8 todos suenan a una U al final. El sechi, debemos decirlo con CHEI, y el nobi con una I. Esos son los patrones que hay que estar recordando en la medida de las clases. El que es una nasalización de la U. Diptongo OI, que aparece en el DOIS, igual que en el OITU. Una O corta y una I. Hoy, DOIS, OITU. DOIS, OITU. Son, digamos, lo que tienen en común entre estos. B. Bueno, ahora vamos entonces al turno de que practiquen ustedes. Así que voy a comenzar, ¿verdad? Con la práctica desde el número 40 solito hasta el 40 y novi. Traten de recordar esa fuerza de voz en el ren. 40, 40, 40. Bien. Ariana sería la primera en practicar. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Bien, muy bien. Bueno, sigo con Carolina. 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49. Bien, muy bien. Erika, su turno. Adelante, Erika. ¿Nos avisa si puede participar? 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49. Bien, muy bien. Sería el turno de Karen. Buen día. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Bien. Bueno, muy obrigado. Levi, sería su turno. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Bien. Bueno, muy obrigado. Bueno, y a Mary, pues la dejamos pendiente porque hoy no puede participar con nosotros. Bien, bien. Bueno, ahí estamos. Quisiera avanzar al siguiente bloque, pero quiero considerar el hecho de que la mayoría, digamos, está bien con la pronunciación de los números del 1 al 9. Bien. Pero tiendo a escuchar a veces que ya al hacer quizás la práctica, se nos olvidan algunos sonidos y se cambia. Quisiera yo decir que es mi oído el que no está escuchando bien, pero creo que hay que corregir ahí un par de cosas antes de que sigamos con el resto, porque ya vamos como a la mitad, por ejemplo, desde el 1 al 100, por así decirlo. Entonces voy a hacer una pequeña pausa y vamos a retomar lo de los números. Me voy a quedar con el listado, digamos, desde el número 1. Entonces, vamos a retomar acá. Voy a ponerlos así, a la par. Solo este sí lo voy a sacar de acá 3, por el símbolo. 6. Y vamos a regresar acá. Esto se los voy a compartir ahí al grupo porque creo que lo vamos a estar retomando para las siguientes clases. Les voy a enviar, se los voy a enviar como un texto para que sea más fácil. Bueno, vamos entonces miren, esta palabra es común en varios idiomas, pero en otros no tiene nada que ver con el portugués seguramente. Vamos a ver, aquí habíamos tomado esto, recuerden que es la U nasalizada, es la U nasalizada. Entonces, voy a ponerlo así, miren. El primero, el primero que voy a ubicar acá es el IPA, ¿verdad? Pero aquí voy a poner la transliteración. Entonces, en la transliteración, yo les diría, miren, esto es casi como que usted lo diga como UM, como que diga Pero hay que tratar de hacerlo diferente al español, porque es que nosotros en el español decimos sin nasalizar. Ese es el problema, que deberíamos de hacer y hacer la posición esa, como que fuera un triángulo el que queremos formar. Um. Vamos a ver
siguiente cantidad. Decíamos, aquí es fácil porque podemos ir como navegando, ¿verdad? Acá. En este caso es el dois. Aquí están la pronunciación, digamos, como con ese sonido que les he insistido. Es como cuando en inglés se dice Jesus. Bueno, es que los nombres en inglés, fíjense que todos los nombres en inglés que comienzan con J tienen ese sonido. Por eso uno dice Jesus, Jason, Jeremy. Todos suenan con ese sonido. Pero creo que es más fácil que lo veamos así, con una I corta. Dois, con el diptongo hoy, dois. Y claro, pues al pronunciarlo transliterado, casi como está escrito, no le vamos a hacer mucho cambio, porque recuerden que en el español solo conocemos esta I, ¿ve? Entonces esa es la que hay que hacer. Pero para que suene más cercano al sonido original, la intención de esto es, mire, dígalo con una I corta. Y claro, si nosotros escuchamos algo como Deutsch, Deutsch, ese siempre que vean un video, escuchen audio o algo por el estilo, que sea portugués, esa es una de las cosas que distinguen entre portugués europeo y portugués de Brasil. El sonido de la S al final o el sonido de la SH. En Brasil va a sonar siempre S. Dois. En Portugal va a sonar SH. Dois. Siempre esa es una de las primeras cosas que sirven para identificar entre uno y otro. Ve, vamos a ir al siguiente. Este hemos dicho, mire, es el diptongo lo que vamos a hacer en esa E con apóstrofo circunflejo. Y aquí lo tenemos marcado. Igual, me voy a quedar con esta, que creo que es el que nos viene más fácil a nosotros. Voy a eliminar el paréntesis para que sea más entendible. Tres, tres. Y siempre, cualquier palabrita del portugués que lleve esto, lo que nos está indicando es que el sonido es una E. Y claro, aquí lo que vamos a hacer es decirlo así, vea, como tres, como que fuera la I del español. Tres. Y también como termina en S, es de esos que nos harían la diferencia en el portugués, porque el portugués europeo va a sonar SH. Y de hecho no suena la I. Mira. Três. Ese suena como el español, pero con SH. Pero eso es para el portugués europeo. El diptongo este de la E solo es admisible para Brasil. Pueden ver acá. Por eso es que están con ese paréntesis, porque nos quieren indicar que en Brasil hay un sonido adicional que en Portugal no se hace. Así que igual, ve, esa E con apóstrofo circunflejo, con ese diacrítico, distingue también entre acento europeo y acento de Brasil. Luego aquí está lo del 4, vea que vuelvo a decir, la W, vean, yo acostumbro a cambiarla por una U corta, pero repito, eso es por facilidad, creo yo, de verlo. Es que la W nos confunde en el español porque si ustedes se fijan en el español, las palabras que llevan W no son propias del español, sino que el español las ha tomado de otros idiomas. Entonces, por eso nos resulta un poquito difícil a veces al verla así junto con otras letras como estas, que no son letras o palabras, mejor dicho, que empiezan con una W. Y si yo les dijera, mire, esto pues hágalo sonar como que fuera una C, ¿ve? Una U, una A, una T, una R y una U. Esa U del final sí es bien importante. Vea, cuatro, cuatro es el sonido que va a buscar. Vamos entonces al siguiente. Y aquí hay una nasalización. En el alfabeto fonético, la nasalización, recuerden que se marca con la virgulilla.
Esa virgulilla nos está indicando que esa vocal sufre una nasalización, es un sonido nasal. Entonces, aquí ustedes pueden decir algo como sim y luego la Q, 5, 5. Si la K, perdón, si la K se les hace complicada, véala como una C y díganlo así, 5. Vamos al otro. Lo que sí es importante es que suene U al final. 5, 5. Es otra vez el mismo diptongo. I. Repito, creo que es más fácil verlo así, como 6, 6. Y si lo transliteramos al español, pues digámoslo así, este no tendría mucho cambio. Sería casi como lo decimos en español. Así que no tiene mayor dificultad. Y este que viene, sí, porque nos va a distinguir lo que vendría siendo la pronunciación en términos del portugués europeo y a ver, este es el que necesitamos. El sechi, que suene la CH. Sechi. Si se los pongo acá, mire, dígalo como C y agregue la CH, sechi. Bien, veamos entonces ahora el siguiente. Este es con diptongo hoy nuevamente. Y voy a quedarme con esta para que lo digamos como hoy tú. Hoy tú. Entonces que nos escuche la tú y no como tú. Vean, hoy tú. Y si lo vemos así, es esto. Casi como está ya escrito, pero cámbiale la O por una U. Hoy tú. Y el Nobby, que se hace con una O, pero más corta, y con el sonido bi, Nobby, Nobby. Sería como, se lo puse así, y es así. Estaba pensando en el sonido. Nobby. Bien, bueno, eso sería entonces ahí con los números. Ahí lo tendríamos ya todo transcrito, se los voy a compartir para que recordemos esa pronunciación, ¿verdad? Porque la vamos a seguir repitiendo. Practíquenla, traten de que suene con esas U's al final, vea, con esa CH, el sechi, y con esas I. Vea, en el caso del nopi, en el caso del sechi, tienen en común ese sonido, I al final. El dois, decíamos, tiene mucho común con el oitu, por el diptongo hoy. Ahora, el oitu hace rima con el 5 y con el 4, porque terminan igual, con una U. El 6 pues hace rima con el 3, porque hacen sonido EI. Bien. Ahora, si ven, la escritura es diferente, porque en el 3 tenemos la E con apóstrofo circunflejo y en el otro sí tenemos el diptongo EI o EI. Bien, bueno, voy a quedarme hasta acá con la clase de ahora por el tiempo. Vamos a seguir el día jueves con el otro bloque, ¿verdad? Espero que avancemos con el número 50 y el 60, por lo menos que podamos ver esos dos. Bem, bem, nos despedimos. Chao, até logo. Chao, hasta luego. Muito obrigado. Boa Chao, noite. hasta luego. Até logo, boa noite.